Tristemente, los colombianos nos hemos acostumbrado a ver imágenes de incendios forestales, provocados en su mayoría y que acaban con ecosistemas completos, imprescindibles para el equilibrio de nuestras selvas. Esa deforestación ha servido en parte para darle paso a zonas dedicadas a la ganadería o a cultivos como el de palma africana. Veamos algunas cifras. Según la FAO, en Colombia las áreas dedicadas a la ganadería extensiva ocupan 4 veces más territorio que el espacio dedicado a la agricultura. Como lo habíamos visto en la Amazonía, en los últimos 5 años se incrementó el hato ganadero en un territorio considerado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como no apto para la ganadería. En términos coloquiales, lo que significa esto es que a punta de incendios y de tala de árboles están volviendo lo que antes eran bosques en potreros para las vacas, para cultivo de palma africana y también para cultivos ilícitos. Miren este dato. Desde 2016 se han perdido 120.000 hectáreas en promedio y de nuevo los más afectados son los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Otra presión es el modelo extractivista, el petróleo y la minería ilegal e ilegal versus el cambio de matriz energética que dependa de fuentes limpias. ¿Podemos desligar nuestro modelo económico por uno que no dependa de combustibles fósiles? Un gran debate el modelo económico y lo que está pasando allí. En este debate, recordemos, cuando son las 8:04, que organizan la Embajada de Noruega y la Fundación Unidos por los Bosques, pues se une Eduardo Lora, la Fundación Conservación y Desarrollo. Les repito que ahora les pregunta a los candidatos el doctor Eduardo Lora. Doctor Eduardo, adelante, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, y gracias a los organizadores y gracias, por supuesto, a los candidatos. A mí me gustaría que nos concentremos en los incentivos que hacen que sea tan buen negocio tumbar el bosque. Ya hemos visto cuáles son las cifras, hemos visto que cada año se deforesta una extensión que equivale al departamento del Quindío. Los deforestadores ilegales tumban cada día 500 hectáreas de bosque. La mayoría zonas de reserva o baldíos de la nación que van a convertirse en ganadería extensiva. Pero la ganadería extensiva solo es parte del negocio. Porque lo más importante para el deforestador es que sus tierras se valoricen con carreteras y otras inversiones públicas. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la perspectiva de eventualmente poder venderlas después a grandes inversionistas para producciones agroindustriales como las que estábamos viendo, palma africana y otras cosas, madera de eucalipto, en fin. Entonces hay una mecánica de tumbar, porque eso valoriza las tierras, y las inversiones públicas, incluyendo las carreteras, pero muchas otras inversiones públicas, contribuyan a valorizarle las tierras a los deforestadores ilegales. Entonces yo quiero preguntarle a los candidatos, ¿qué va a hacer su gobierno para detener este proceso? Arranca en esta oportunidad Sergio Fajardo. En primer lugar, quiero resaltar algo que es importante que entendamos todos nosotros en Colombia. Nuestra grande riqueza son la cultura y la biodiversidad. En particular, los bosques son una gran riqueza de nuestro país y además el elemento que nos hace, en este contexto global de lucha contra el cambio climático, nuestro mayor aporte es mantener nuestros bosques, que son precisamente el lugar donde podemos aportar desde Colombia en esa lucha contra el cambio climático. Esa es una primera observación que tenemos que tener en cuenta. Ya mencioné anteriormente, y tengo que reiterarlo, el papel de nuestros campesinos dentro de todo este proceso. Campesinos formalizados, campesinos organizados en comunidades, con presencia del Estado en el sentido de los bienes públicos que se necesitan para su desarrollo, empezando por esos municipios donde hay más deforestación, en esos colchones que protegen zonas de protección de nuestros bosques, son fundamentales para evitar ese proceso que describe el profesor Eduardo Lora. Al mismo tiempo tenemos que entender que muchos de esos campesinos no son los artífices del negocio que hay detrás de todo esto. Lo que él señala, la ganadería no es ilegal, el cultivo de palma africana no es ilegal, y esos extensos cultivos de palma africana que nosotros vemos y esos hatos ganaderos de ganadería extensiva que van precisamente, y es el primer factor de la deforestación y afecta al cambio climático,
desde la perspectiva de nuestro país, eso están financiados por mundos ilegales. Así se conviertan en acciones legales, repito, la palma africana o la ganadería, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hay unos capitales detrás que van empujando a esos campesinos para que vayan deforestando. Esa mayoría de campesinos, pocos se enriquecen, hay otros que van beneficiándose de las acciones, como describe el profesor Eduardo Lora, y tenemos que entender esa cadena de criminalidad que hay detrás de todo esto, de ilegalidad. Y avanzar, por ejemplo, en el tema de la transición, para eso es el catastro multipropósito, para entender los usos y la vocación de la tierra y entender muy bien cómo vamos a hacer esa transición entre agricultura, ganadería, el tema forestal con restauración y reforestación. Haciendo ese proyecto con el que he estado interviniendo permanentemente, vamos cambiando esos usos, vamos sacando la ilegalidad de ese territorio y siempre toca agregar pues, las condiciones asociadas con la fuerza pública que tiene que ser parte de ese proceso de seguimiento, entendiendo la naturaleza de lo que significan los campesinos, de lo que pasa en esos territorios. Y añado una condición adicional para ilustrar el tipo de cosas que también se tienen que hacer. Mucha de esta parte de la ganadería en Colombia es informal o ilegal, paga muy pocos impuestos, no tiene respuestas y muchas se está exportando, de hecho, apoyada por el mismo gobierno que le da un toque de legalidad. Ya se están empezando a exigir, y lo tenemos que exigir nosotros en Colombia, la trazabilidad, que se sepa que cada porción de carne, de dónde viene, en qué condiciones fue cultivada, de manera tal que también enfrentamos la ilegalidad en el punto del consumo. Sí, que ese es un punto clave también en esa cadena, ya la Unión Europea habla de esa Claro que sí, es muy importante y esa es una forma… Saber de dónde viene la carne, por ejemplo, la soya, la palma. Candidato Federico Gutiérrez. Bueno, yo creo que ahí se han mezclado dos temas con la pregunta que se hace y con la introducción que hace Juan Roberto. Uno es, ¿cuál es el modelo económico del país? Y de ahí parte todo. Hablamos, por ejemplo, del tema de una industria extractiva, como la de hidrocarburos. Acá hay que avanzar en una transición energética, pero eso hay que hacerle de una forma responsable. El país al 2023, el 15% de su matriz energética debe ser de energías renovables, energía eólica, solar, y en eso el país tiene que avanzar y tenemos que contribuir al medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es muy importante frente al estímulo, como lo pregunta Eduardo, que aprovecho para saludarlo, y es cómo estimular entonces a tantas comunidades que terminan en una parcela o tumbando entonces árboles para poder tener entonces ganado, lo otro? Todo esto ocurre justamente en los departamentos donde el Estado no tiene mucha presencia, en el Meta, en el Guaviare, en Amazonas, en Putumayo, en muchos de ellos. ¿Y qué le pasa? Si el campesino no tiene una actividad económica, pues lo que hace es buscar la oportunidad. Y por eso está el tema, por ejemplo, de la praderización, que es tumbar bosque, meter el tema de ganado que le dé posibilidad también de tener un desarrollo para su familia. Por eso yo insisto mucho en el tema de pago por servicios ambientales. Y lo primero es, si usted no tiene título, no cuida. O sea, el que no tiene nada que cuidar, simplemente, el que no tiene nada que perder no tiene nada que cuidar. Entonces es muy importante la titularización a través del catastro multipropósito. Y sí es muy importante ese acompañamiento del Estado para proyectos productivos, pero inicialmente, mientras evitamos deforestación, es acompañar a las familias de 30.000 familias que hoy hay a 300.000 familias para todo lo que tiene que ver con pago por servicios ambientales. Todas esas carreteras que mostraban ustedes en las imágenes en estas regiones del país no son carreteras en su mayoría hechas por el Estado, son las carreteras de las estructuras ilegales que hacen para sacar todo el tema de la droga, para el tema de la minería ilegal, que es otro de los grandes causantes de la deforestación. Entonces hay que dividir esta situación entre quienes son comunidad que hay que cuidarla y protegerla y estimularlo, y los otros que son estructuras criminales que hay que combatirlas porque están acabando con nuestros bosques. El turno del candidato Rodolfo Hernández. Mire, todo lo que dice Federico y lo que dice Sergio, todo es verdad. Muchas gracias, Rodolfo. Todo es verdad. Yo la comparto. De acuerdo entonces. Pero es que aquí el problema no es que ellos no digan la verdad, es quienes administran. ¿Quién pone esos administradores? El problema de Colombia no es reconocer lo que está pasando, es mirar por qué pasa. ¿Quiénes administran? ¿Quién ponen esos administradores? El problema de Colombia es ese. Mire,
aquí hay una presión para deforestar, como dicen Sergio y Federico, y digo yo también. ¿Cómo hacemos para desactivar, para que los campesinos puedan tener su parcela titulada? Aquí hay un pocotón de baldíos. Hay que hacer un inventario de la tierra que tenemos, que tiene capacidad o vocación de agricultura, de ganadería, y mirar cómo la repartimos a la gente pobre, a los campesinos que están en las diferentes regiones, especialmente en esas regiones más olvidadas de Colombia. Pero vuelvo y repito, adicional a eso, porque todo esto que pasa es con la complicidad de políticos. Esto no es del Papa Francisco, es de políticos que se han apoderado de las instituciones del Estado para producir toda esta hecatombe ambiental que se ha generado. El problema, vuelvo y repito, y de ahí no me le salgo, es quién administra. Colombia podía ser un tesoro, un paraíso, donde todos los colombianos podíamos tener unos ingresos que movieran realmente el consumo en la base de la población. El problema, vuelvo y repito, es quiénes administran, o se les olvida lo que hacen los políticos, gobernadores, alcaldes, candidatos, sí, senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, unos verdaderos bandidos que tenemos que removerlos a todos. Muy bien, candidato Rodolfo Hernández. Profesor Eduardo Lora, hablan del modelo económico, hablan de los incentivos y hablan también de quiénes van a administrar. Su impresión y la contrapregunta que quisiera hacerles a los candidatos presidenciales sobre este tema puntual, este modelo económico que está arrasando con nuestra Amazonía. Bueno, yo quisiera destacar primero que todo que me parece muy importante que los candidatos destaquen tres temas que son muy centrales, me parece a mí. Uno es el del pago por servicios, de los servicios ambientales que prestan bosques, y lo cual pues obviamente requiere tener claras las propiedades. Otro es el rol de las comunidades campesinas. Y el otro punto que creo que es muy importante que se ha mencionado es el de la trazabilidad, para tratar de ponerle una disciplina a las exportaciones de carne y de ganado. Ahora, a mí me gustaría volver nuevamente a los candidatos y preguntarles ¿cuál es el mecanismo a través del cual el gobierno nacional puede controlar los intereses de los gobiernos departamentales y municipales, refiriéndose a lo que el candidato Hernández está diciendo, que son elegidos democráticamente, y ellos son elegidos democráticamente, y su apoyo político depende precisamente de que en gran medida toleren la deforestación y construyan carreteras en las zonas deforestadas? ¿Cómo enfrentamos eso? Ya sabemos que es el problema, sí, pero ¿cómo lo enfrentamos? También quisiera preguntarles al que se anime a responderme si está dispuesto su gobierno a quitarle los privilegios que tienen los ganaderos, que hacen del negocio ganadero algo tan atractivo, dado que no se paga IVA, dado que prácticamente no pagan impuestos porque son informales, los prediales en las tierras ganaderas son bajísimas, etc. Entonces, quiero invitarlos a reaccionar sobre estos par de temas. Un tema muy sensible. Arranco con el candidato Sergio Fajardo. Sí, yo le voy a empezar respondiendo al profesor Lora. Sí estamos dispuestos. La ganadería es legítima y la necesitamos en nuestro país y hace parte del desarrollo de unas partes importantes de Colombia. Pero así como estamos hablando en términos del modelo económico, de fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, de mirar la tasa impositiva para las diferentes actividades productivas, nosotros tenemos que formalizar, y esa formalización pasa por quitar una serie de privilegios, de poner unas condiciones para el desarrollo de la ganadería, en particular incorporar la ganadería para que sea razonable con el medio ambiente, y para eso están los proyectos de silvicultura, para recuperar lo que deforestaron, para que se vaya recuperando en términos ambientales. Esa es una. Dos, y yo voy a responderle al profesor Lora y a Rodolfo, ¿cómo se enfrenta a eso? Eligiendo gobernantes que no son corruptos. Y yo estoy aquí parado porque además he sido gobernador
y he tenido la oportunidad de trabajar en esos territorios. En el departamento de Antioquia hemos trabajado en tierras deforestadas, hemos enfrentado la minería ilegal, he enfrentado un montón del mundo de la ilegalidad, he trabajado con los alcaldes y con cada alcalde que trabajábamos teníamos una condición de transparencia para cada peso de los recursos públicos. Entonces, y por eso, y lo voy a decir con todo el orgullo, fui escogido como el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador de Colombia, el primero en la lucha contra la corrupción. Entonces, Rodolfo, vote por mí. No hay problema, porque si nombramos personas y hay que mirar la forma como se llega al poder y hay que mirar quiénes están al lado de los candidatos para llegar a ese poder, y esos corruptos que hoy están del lado de un candidato o de otro, después cuando llegan van a cobrar. ¿Y qué van a cobrar? Pues con la corrupción, que señala también Rodolfo, que estamos de acuerdo. Pero la política se puede hacer bien hecha, estamos aquí por política, Juan Roberto, y me hicieron la pregunta y el profesor Lora la hizo y la voy a responder. Se puede hacer política distinta y hemos enfrentado la corrupción en campaña, gobernando y después enfrentando los organismos corruptos. Esa es una observación que yo quiero hacer y creo que ya le respondí por lo menos 2 al profesor Lora. ¿Cómo hacemos, como dice el profesor Eduardo Lora, candidato Federico Gutiérrez, para armonizar esas políticas nacionales con las locales y al final del camino que haya un modelo económico sostenible, pero también que se preserven los recursos naturales? A ver, Eduardo, la respuesta a la pregunta que me hace es sí. Porque además hoy hay más ganadería que suelo con vocación ganadera. Y eso resume es por lo que ocurre cuando vemos el fenómeno de praderización, que es cortar nuestros árboles, acabar con nuestros bosques y llenarlo de ganado. Entonces eso es lo que termina pasando. ¿Qué necesitamos? Que haya cosas que definitivamente sí cambien y tienen que haber sanciones. Es que aquí no puede pasar que entonces, claro, por más que sea legal la ganadería, que hay que apoyarla, que hay que desarrollarla, y que además hay algo importante porque tenemos más de 28 millones de hectáreas dedicadas a ganadería, pero que si vemos, por ejemplo, la vocación del campo, donde tenemos más de 22 millones de hectáreas cultivables y solo utilizamos 6, 7, sin que haya deforestación, pues tiene que haber un cambio de vocación también en términos económicos a través del campo. Entonces, ¿dónde están las sanciones a quienes han acabado con los bosques y llenaron esto de ganado? Ahí tienen que haber sanciones al que lo haga dentro de las zonas que tienen vocación ganadera. También hay que lograr mejores eficiencias para utilizar mejor el suelo disponible también porque no es infinito. Y ahí es donde se da el ejemplo del tema de la corrupción, claro. Entonces, si hay en temas regionales y nacionales personas que no sancionan a quienes cometieron un delito, ahí hay corrupción directamente y esas personas tienen que ser castigadas. Pero es muy importante también lo que hablamos ahora, y es el compromiso de toda la comunidad colombiana, de todos los que distribuyen carne, que haya trazabilidad y que ya lo empezó a hacer la comunidad internacional. Vienen nuevas resoluciones en muchos de los países de la comunidad europea y es cuando llegue la carne, entonces ¿de dónde viene? De una zona donde tiene vocación ganadera o donde hubo deforestación. Eso es uno de los controles importantes, pero estamos de acuerdo que al no sancionarse o a estimularlo a algunos sectores, ahí hay corrupción y esa hay que combatirla. Cierra esta intervención Rodolfo Hernández. ¿Quién está en desacuerdo con lo que dice Sergio? Pues nadie. Aunque voten por mí, nadie. Pero estoy seguro que ya estamos maravilloso que estén de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? No se han podido poner de acuerdo entre ellos. ¿Cómo lo hacemos, doctor Rodolfo? ¿Cómo hacemos pues para...? Facilísimo, no eligiendo ladrones. El problema es que Colombia no es otro. Juan Roberto, no es otro y colombianos. El problema es quién administra. Tenemos todo para tener un país bello. Todos los colombianos viviendo bien, decorosamente, todo tenemos, pero tenemos unos administradores ladrones que solamente se preocupan, y yo no me les salgo de ese tema, porque ese es el cáncer de Colombia. Y para responderle la pregunta al doctor Eduardo Lora, sí, el capitalismo es ganar o perder con unas reglas de juego fiscales. Ese es el capitalismo. Pero aquí en Colombia cogieron los amigos de los políticos solamente ganar. Por eso me dieron un contrato. Cuando usted le dice le dieron un contrato, solamente piensan en ganar. Y mentiras. Ustedes no han visto que se quiebran constructores que no trabajan con el Estado. El capitalismo es ganar o perder.
Y el capitalismo en la explotación agropecuaria, como la que estamos hablando con el ganado, pues toca que los ganaderos, así como tienen sus oportunidades y tienen mercados que el Estado tiene la obligación, y está bien que promueva la exportación, pues también tienen la obligación de contribuir al gasto público. Sí, doctor Lora. Bueno, doctor Lora, me quedan unos instantes. Hay que advertir que no estamos estigmatizando esta actividad tan importante como la ganadería, lo decía el candidato Sergio Fajardo. Doctor Lora, su conclusión muy rápida de este tema y de las respuestas de los candidatos a la presidencia. Vamos a ver qué dice. No, yo el tema que me parece que es en el que tienen consenso los tres candidatos, me parece que es un consenso muy valioso, es que sí hay que oponerse a los beneficios extraordinarios que han tenido los ganaderos. Y hay que imponerles disciplina en el uso de las tierras, disciplina en las exportaciones, disciplina en el pago de impuestos, etc. Eso me parece que es un tema absolutamente fundamental y me alegra oír que los tres candidatos estén de acuerdo. Bueno, doctor Lora, gracias. Mire, este debate